hago esa cuña publicitaria porque de verdad el creyente vive una guerra espiritual constante. Desde el mismo momento en que el ser humano reconoce su pecado, reconoce que está fallándole al Señor y se arrepiente y pone su fe en el Señor, se activa una confrontación espiritual que es inevitable. Desde el momento en que usted dice voy a entregar mi vida al Señor, yo tengo deseo de buscar al Señor, entonces pareciera como que, así como dice mi esposo, cuando una persona pasa de la mano incorrecta a la mano correcta, entonces empieza un conflicto real entre la carne, el mundo, las fuerzas espirituales de maldad. Y no es una sorpresa que cuando usted, o dígame una alabanza al Señor los recién bautizados. ¿Tan poquitos? Recién bautizados son de un año para acá, de enero para acá. Una alabanza al Señor recién bautizados. Amén. No es una sorpresa, o díganmelo ustedes, si justo cuando ustedes empezaron a seguir al Señor y una semana antes, y una semana después, y un mes después, como que el diablo se levanta en su contra de una cosa impresionante. El que tenía trabajo se le acabó. El que no tenía problemas con la pareja, empezaron los problemas con la pareja. El que tenía ciertas bendiciones, como que todo se va, ¿cierto? Entonces empieza a haber una sacudida tremenda cuando usted empieza a seguir al Señor. Y muchos se han preguntado, pero hombre, nunca había tenido problemas y justo decido seguir al Señor y entonces ahora sí tengo problemas. ¿Se ha hecho esa pregunta? Lo que pasa es que muchos se interpretan eso como que yo sigo al Señor y todo me empieza a salir mal. En realidad lo que pasa es que es una evidencia de una guerra espiritual activa. La carne suya empieza a resistirse al cambio. El mundo empieza a oponerse, su familia empieza a decirle, ya se va a volver evangélico, otra vez para culto, pero esa ropa sí le queda fea, ¿cierto? Y el enemigo empieza a estorbar. Aquí nos han venido hermanos o nuevos, me están moviendo las cosas en la casa, me están golpeando, me agarraron, me dijeron. Porque Satanás tiene esas estrategias y siempre la misma, él no inventa nada nuevo. Amén. Así que el enemigo no espera que tú te bautices, ni siquiera que aprendas a orar, porque así como cuando un ejército enemigo intenta impedir que un soldado llegue siquiera a alistarse en las filas, así Satanás va a procurar detener tu entrega antes de que declares tu fe pública. Pero la escritura dice y enseña que nadie puede mantenerse firme por su propia fuerza, porque la batalla nuestra no es contra la persona que usted está mirando al lado. La batalla de nosotros es contra carne, contra potestades, contra huestes espirituales. Entonces se empieza a levantar una batalla tremenda. Y por eso es que nosotros muchas veces vemos familias debilitadas. Usted ve que si el varón de la casa empieza a faltar a la iglesia, esa familia se debilita. Y se debilita porque no tiene herramientas para ir a la guerra. ¿O usted ha visto un soldado en pijama? ¿Qué pasa si un soldado se para en pijama y se va sin zapatos a la guerra? Mire, puede saber todas las tácticas del mundo, pero lo matan. ¿Cierto? Muchas veces hay sacerdotes de la casa que se van al mundo en pijama, creyendo que porque fueron bautizados, así van a luchar por su casa. Y eso no funciona así. Por eso vemos matrimonios divididos en que uno de ellos quiere buscar del Señor y el otro no quiere. Vemos resistencia a la obra del Espíritu. Vemos hijos alejados del Señor. Vemos hogares confundidos. Amén. Dígale al que tiene a su lado, no se duerma. Amén. Sin armas espirituales el cristiano queda vulnerable. ¿Cómo queda? Pero ¿saben una cosa? Lo glorioso de todo esto es que aún antes de enlistarte en las filas del Señor, el Señor ya peleaba por ti. Eso que tú llamabas suerte en el mundo, de que no te dieron el balazo, de que no te robaron, ese era mi Señor peleando por ti mucho antes de que tú te entregaras a sus pies. Eso era el Señor defendiéndote.
Porque Él ya sabía que un día ibas a ser parte del ejército de Jesucristo. Si ese aplauso es para el Señor, delo con más vida en esta mañana. Aleluya. Así que mi hermano, Él no te llama a una guerra para dejarte solo. Él te lleva a la guerra para revelarte que su poder se perfecciona en medio de la debilidad y que su gracia te sostiene desde el primer paso que das cuando caminas con el Señor. Amén. Primera de Pedro 5:8 nos exhorta y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Ver cómo hay recién convertidos que se desaniman muy rápido. Uno los ve por ahí. ¿Cómo está? Ay, vamos. Yo le digo que bien para no asustarlo. ¿Sabe una cosa? Ese es un síndrome muy común en los recién convertidos. Porque las personas tenemos el pensamiento de que nos bautizamos y ya pare de contar. Dejaron de molestar, por sí mismos se resuelven todos los conflictos. Queremos buscar victorias, paz y estabilidad espiritual, pero sin cultivar la oración, sin alimentarnos de la palabra. Porque muchas de las personas que venimos al culto, pocas veces, o dígame quién le dedica al menos una hora a la lectura de la palabra de Dios diaria. Le dedicamos más tiempo al TikTok, al Facebook, al WhatsApp, a veces ni al celular, a otras tareas, que a buscar de Dios. Y queremos que el Señor nos dé victorias, que nos dé paz, pero sin buscarlo a Él. Y así no funciona. Si en otra iglesia a ti te han dicho que con la oración de fe tú tienes paz, felicidad y además eres salvo, te la vendieron mal. ¿Sabe una cosa, mi hermano? No es que cuando usted llega a los pies de Cristo las cosas se ponen de para arriba. Lo que pasa es que cuando usted llega al Señor, sus ojos se abren tanto que ahora es capaz de ver lo que Satanás hace en su contra. Cuando usted estaba en el mundo no lo veía, porque eso era el diario vivir, eso era normal. Pero cuando usted llega al Señor, entonces son abiertos sus ojos y usted se da cuenta que la vida es tormentosa, es difícil, es cansada. ¿Cierto? Pero sabe una cosa, mi hermano, y esto se lo digo a los recién bautizados. La Escritura no enseña que el bautismo te cambie la vida por completo. El bautismo es el inicio de una nueva vida, pero no es la garantía de una madurez automática. Sin disciplina espiritual, sin una comunión con Dios y sin permanecer en la verdad, el creyente es vulnerable. ¿Sabe una cosa? La vida cristiana se refleja o se puede comparar con un bebé. Un bebé puede quedarse muchos años. Yo conocí una chinita que comió hasta los 12 años teta. Hasta los 12 años tomó seno de la mamá. Y se podía haber quedado tomando seno. Pero ¿sabe qué pasa si un ser humano se queda tomando seno toda su vida? ¿Puede sobrevivir? Sí. Pero no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse plenamente ni alcanzar una madurez corporal. De la misma manera, un creyente que permanece solo en los primeros pasos de la fe, sin avanzar en la oración, sin escudriñar la palabra, sin ejercitarse en obediencia, no va a poder crecer espiritualmente. Amén. Dice Hebreos 5, el 13 y el 14. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Por eso a veces usted ve recién bautizados que tienen conflictos con otros hermanos, que pelean, que discuten, que se enojan fácil, porque son niños espirituales. Y nosotros, los que llevamos un poco más de tiempo en el evangelio, estamos llamados no a acusarlos, no a empujarlos para afuera, sino a darles la mano, a levantarlos, a sostenerlos, a ayudarlos, a alimentarlos, a dar un buen consejo. Amén. Dice, pero el alimento sólido
es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero saber si aquí hay alguien, levante la mano, que desea dones espirituales. ¿Cuánto le gustaría poner las manos sobre alguien y que sea sano? ¿A cuánto les gustaría escuchar a alguien hablar en lenguas y poder interpretar para darle un mensaje a la iglesia? ¿A cuánto les gustaría poner las manos sobre un paralítico y que se pare y camine? ¿A cuánto les gustaría acostarse y que el Señor le hable en sus sueños? Amén. Todos queremos los dones, pero no entendemos y no discernimos que para recibir ese crecimiento necesitas alimento sólido. Necesitas buscarlo. No puede el pastor estarte cuchareando la oración. Papito, ¿ya oró? Papito, ¿ya leyó la Biblia? ¿Está triste? ¿Oró? ¿Por qué no vino a culto? Si usted no lee la Biblia aquí, no la lee en su casa. Si usted no se arrodilla aquí, no lo hace en su casa. Eso es mentira. Eso es una falsedad. Amén. Una alabanza al Señor. Solamente aquellos que se alimentan de palabra profunda, de oración constante y que practican la obediencia, son los que desarrollan los sentidos espirituales y los entrenan y están listos para la batalla. ¿Saben una cosa? Y perdón con los que van para el gimnasio, pero muchas veces alimentamos más este cuerpo. Nos preocupa más que comer para no sentir hambre. Nos preocupa más no tener barriga. Nos preocupa más no tener la ojera que no tener el alma sucia. Nos preocupa mucho más lo externo. Y se nos olvida que lo que va a ser salvo no es tu cuerpo, es tu alma. Y esa es la que necesitas ejercitar y buscando al Señor. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Y es que solamente así vamos a alcanzar la madurez necesaria para mantenernos firmes, para vencer la tentación, para caminar en victoria en medio de la guerra espiritual. Hace 8 días el pastor nos enseñaba: retén lo que tienes. Y debes retener lo que tienes, porque la batalla espiritual sigue. No es que fuimos al campamento y todo se solucionó. La batalla espiritual continúa. Y sabe una cosa, existe un arma más, una herramienta espiritual que Dios quiere que comprendamos en esta mañana. Un arma que no solo resiste al enemigo, sino que transforma el corazón del creyente y cambia el ambiente espiritual de quien la usa. Algunas personas entendemos la alabanza y la adoración como cantar bonito y pararse y entonar una canción. La alabanza y la adoración es poder expresar una palabra de sus bocas hacia el Creador y decirle: eres bueno, eres grande, eres santo, eres lo mejor que yo tengo aquí. Yo estoy adorando a mi Señor sin una melodía, pero eso es adoración. Lograr exaltar a Dios en medio del conflicto espiritual, reconocer su soberanía aun cuando las circunstancias parecen contrarias, no es algo sencillo. El mismo Jesucristo lo dijo en medio de la cruz, cargando el peso tuyo y mío, con el cuerpo completamente destrozado. Él dijo y expresó: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. A veces tú crees que nadie te entiende, pero el Señor pasó todas las tribulaciones en una sola. A Él le dolió tu pecado, a Él le hirieron su cuerpo. No quedó una parte de su carne que no estuviera destrozada. No le quedó una sola gota de sangre, porque dice la palabra del Señor que cuando le pincharon su costado, lo que salió fue solamente agua. Cuando él tenía sed, en vez de agua le dieron vinagre. Él entiende lo que tú estás pasando. No te creas que eres el único que pasa por dificultades, porque tú nunca pasarás por lo que mi Jesucristo ha pasado, por lo que Él pasó para salvarte a ti. Así que no te creas tan importante. Sí, es difícil lo que estás viviendo, pero Él te entiende. Búscalo a Él. Búscalo a Él, porque Él está entendiendo lo que tú estás pasando. Él entiende cuando tu esposo te rechaza. Él entiende cuando tus hijos no llegan a la casa.
Él entiende cuando algo ocurre en tu alma, Él lo entiende. Así que mi hermano, descansar en el Señor y dejar que Él tome el control de toda circunstancia es un acto que desafía absolutamente toda lógica. ¿Sabe una cosa? Porque la carne quiere lamentarse todo el tiempo. Pobrecito yo, no tengo para comer, me echaron del trabajo, se me enfermó mi papá. El alma quiere retroceder. Se lo digo yo, que hasta estando aquí sirviéndole al Señor he querido decir ya no más, me cansé. El alma siempre quiere retroceder, porque a veces sentimos que dando un paso atrás entonces vamos a sentir la calma que sentíamos atrás, sin saber que la calma que sentíamos atrás era una falsa calma. Era Satanás diciéndote: no me representas peligro, no me importa lo que pase con tu vida, te puedes ir al infierno, pero no me importas. Que el enemigo te quiere sembrar duda. Tú sales de aquí y escuchas primero al vecino, a tu mamá, a tu papá, al predicador del Facebook, y el enemigo te quiere decir: no perteneces a esa casa, no perteneces a ese lugar, deja de intentar ser un cristiano porque no lo eres. No vas a poder, no vas a lograr tus sueños, no te vas a casar, no vas a encontrar la paz de tu alma, no vas a poder dormir. Eso es lo que Satanás te dice todo el tiempo. ¿Qué voz quieres escuchar hoy? ¿Qué voz quieres escuchar hoy? Dele ese aplauso al Señor en esta hora. A la edad de 17 años yo escuché al Señor cuando Él me dijo que sería la esposa de un pastor. Pero pasaron muchos años hasta que yo vi esa promesa cumplida. Y yo la verdad creí que no sería cierto, que fue algo que me imaginé por un momento. Pero yo quiero decirle hoy: no escuche esa voz. Escuchen la voz del Señor, agudice su oído y escuchen la voz del Señor que le dice: si puedes, vamos para adelante, no importa las dificultades, no importa la prueba, yo estoy contigo. No importa que el panorama parezca muy oscuro, yo estoy contigo. Aleluya, dele ese aplauso al Señor. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Cuando nosotros decidimos, por encima del dolor, de la presión, afirmar que Dios sigue siendo bueno, que Él sigue siendo fiel y que además Él sigue estando en el trono de nuestras vidas, es cuando nace una adoración que no es emocional. Es cuando nace la adoración espiritual. Es cuando tú empiezas a conocer al Señor y nace el ánimo y nace la fe, y entonces vemos que Él nos sostiene aunque no lo estemos viendo. Amén. Y aprendemos a entender que Él está allí no porque yo lo vea, sino porque Él lo prometió. Y eso se llama fe. Así que dejar que Dios tome el control de la situación no hace que el problema desaparezca de inmediato. Cuando usted le dice al Señor: toma el control de mi vida, no va a desaparecer inmediatamente. Pero déjeme decirle que de seguro, decirle al Señor: toma el control, le asegura la victoria. Le asegura la victoria. Cuando el creyente se rinde a la voluntad de Dios, no está negando que está pasando por una batalla. Lo que está reconociendo es que toda la fuerza, toda estrategia y todo el resultado final vienen del Padre de las luces, del Creador del universo, del Señor. Cuando usted descansa y deja de preocuparse por lo que está pasando, le está diciendo: Señor, yo confío plenamente en tu gracia, en tu benevolencia. Porque sabe una cosa, mi hermano, la rendición no evita tu proceso, pero te garantiza que el propósito que Dios tiene a través de esa situación se cumpla. Amén. No va a eliminar la guerra, pero te digo una cosa:
asegurará que no vas a luchar solo. No es lo mismo irte a la guerra a pelear solo que irte con el rey, con el gigante de gigantes y con el rey de reyes. No es lo mismo. No te va a borrar la prueba, pero te sostiene con la certeza de que Dios va a dirigir cada paso y cada victoria que tú des antes de que tú la veas. Aleluya. Y yo quiero contarles una historia en esta mañana. Había un hombre que se llama Richard Wurmbrand. Ese hombre era un pastor luterano en Rumania. Cuando el comunismo tomó el control después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno prohibió la predicación del evangelio y trató de convertir las iglesias en un instrumento del Estado. En 1948, durante una reunión pública donde se esperaba que los líderes religiosos apoyaran al régimen comunista, Richard se levantó y dijo con valentía: nuestra lealtad pertenece a Cristo, no al gobierno. Ese día, Richard selló su destino. Fue arrestado y poco después de ser encarcelado durante 14 años simplemente por predicar el nombre de Jesús. Estuvo en una celda subterránea sin ventanas, sin luz, sin contacto humano. Por años no vio el sol, ni escuchó la voz de nadie amable. Los guardias lo golpeaban, lo dejaban sin comida y lo amenazaban con matar a su esposa y a su hijo. Le prohibían orar, cantar o mencionar el nombre de Dios cada vez que lo sorprendían orando y lo golpeaban mucho más fuerte. Pero Richard contaba: ellos podían golpear mi cuerpo, pero no podían tocar mi alma. Mientras me pegaban, yo oraba por ellos. Mientras me quitaban la voz, yo adoraba en silencio. Y en ocasiones un guardia le gritó: ¿por qué sonríes? Y él respondió: porque he visto la gloria de Dios incluso aquí. Richard decide que en los momentos más duros, los cristianos presos componían himnos en sus mentes y los cantaban sin sonido, solo moviendo los labios. Uno de ellos decía: Jesús, en la oscuridad eres mi luz y en el dolor eres mi gozo. Imagínese eso, mi hermano. Un hombre que tenía los pies encadenados, la espalda sangrada, pero un corazón adorando. Richard escribió después: en esas celdas frías aprendí que Cristo es suficiente. No habían templos, ni música, ni multitudes, pero su presencia llenaba todo el lugar. Finalmente él fue liberado y logró salir del país. Cuando le preguntaron cómo había podido sobrevivir a tanto sufrimiento, él respondió: en la prisión aprendí que la adoración es más fuerte que el dolor. Adorar me sacó de la cárcel, pero no me sacó de la cárcel, pero hizo que la cárcel dejara de tener poder sobre mí. Y añadió algo que inspira a millones: no odio a mis carceleros. Mientras me torturaban, yo oraba por ellos. ¿Cómo odiar a alguien por quien has orado? Yo no sé si usted está entendiendo en esta hora. Acá hay muchas personas que cantan muy bonito, pero no están aquí porque aún no han comprendido que aquí no se canta bonito, se adora. Que la adoración es la que transforma, la que hace la diferencia. Richard no necesitó instrumentos, no necesitó ninguna libertad física para adorar. Él solamente necesitó tener una fe viva. Mientras él adoraba en la oscuridad, mientras él sufría en persecución, Dios peleaba su guerra interna. Vea, mi hermano, usted no sabe si va a llegar un momento en que tengamos que vivir situaciones de este tipo. Que no nos dejen abrir el templo. En pandemia no nos lo dejaban abrir y nos sentíamos tristes y anhelábamos venir a este lugar. Aproveche, mi hermano, aproveche estos momentos y adore al Señor. No se preocupe por el tiempo, que creo que comida va a haber, no sé. No se preocupe. Todos libramos una guerra interna con pensamientos de derrota, con pensamientos que nos quitan la paz, con miedo, con soledad, con desesperanza. Todos enfrentamos guerras en la vida. Usted no es el único. No siempre son con ejércitos y con espadas.
A veces son batallas dentro de nuestras familias, a veces son enfermedades, a veces son tiempos en que nosotros sentimos que ya nos derrumbamos. Pero en esos momentos Dios no nos pide que huyamos. Curiosamente nos pide que nos rindamos. Y rendirnos en sus manos. Porque si te rindes fuera de sus manos vas a perder la batalla. Pero si tú te rindes y descansas en sus manos vas a tener la victoria garantizada. Amén. Segunda de Crónicas 20. Voy a contar esta historia rápido para que podamos terminar. Segunda de Crónicas 20 cuenta la historia del rey Josafat. Él se encontraba rodeado por ejércitos enemigos, los moabitas, los amonitas y los meunitas. Ellos se unieron para atacar a Jerusalén y era una gran multitud y el rey se llenó de miedo. Pero sabe una cosa, en lugar de confiar en su ejército, Josafat buscó a Dios. Lo normal es que cuando nosotros nos enfermemos buscamos al médico. Cuando tenemos un problema legal buscamos al abogado. Cuando tenemos un problema diferente buscamos al psicólogo, buscamos recursos humanos. Y todo eso es válido y necesario. Pero el error muchas veces es que buscamos todas las soluciones terrenales antes de buscar primeramente al Señor. Nos olvidamos que Él es nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestra defensa. Mira, mi hermano, los recursos humanos son solamente instrumentos, pero la fuente de tu ayuda es el Señor. Denle ese aplauso a Él. El creyente maduro entiende que no se trata de no usar esas ayudas terrenales, sino de establecer prioridades y entender que antes del médico, antes del abogado, antes del consejo humano está el Señor, porque Él solamente conoce el origen y el propósito y la final de cada situación que tú vives. ¿Y sabe qué hizo Josafat? Él proclamó ayuno. ¿Cuántas veces le hemos dicho, ya ayunó por su esposo, ya ayunó por sus hijos? Y no vienen a ayunar. Ya lo hizo. Proclamó ayuno en toda Judá. Y todo el pueblo se reunió para orar en medio de la oración. Y Josafat reconoció primero su impotencia diciendo, verso 12: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. ¿Usted alguna vez le ha dicho al Señor, Señor, no sé qué hacer, pero mi mirada está puesta en ti? Tú me vas a guiar, tú me vas a llevar, tú me vas a dar la respuesta. Muchas veces le decimos al Señor que queremos que Él haga, pero no le decimos, haz tu voluntad, porque nos da miedo que la voluntad de Él no sea la mía. Pero nuestra vida es muy diferente cuando dejamos que sea Él el que haga las cosas por nosotros. Entonces el Espíritu de Dios habló por medio de un levita llamado Jaasiel, quien trajo un mensaje de esperanza. En el verso 15 dice, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Dígale al que tiene a su lado, no es tu guerra sino la de Dios. Dígale, no es tu guerra sino la de Dios. Al oír esto, Josafat y el pueblo se postraron y adoraron. Y luego, al día siguiente, cuando salieron a enfrentar al enemigo, Josafat puso cantores al frente del ejército. ¿Qué hizo él primero? Puso cantores y ellos cantaban, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos no estaban cantando, vamos con golpes, vamos con espada. Ellos estaban diciendo, la gloria es para ti, Señor. Cuando nosotros adoramos en medio de la crisis, estamos enviando un mensaje muy claro a Satanás. Él no tiene soberanía sobre mí. Ese es el mensaje que le das. Dígalo, Él no tiene soberanía sobre mí. Porque la adoración declara públicamente que nuestra confianza no está en las circunstancias ni en el enemigo, sino en el Dios que pelea por nosotros. Cada vez que tú levantas tus manos en medio del dolor, estás afirmando que el trono de tu vida no lo ocupa el temor, no lo ocupa la angustia, no lo ocupa
ocupa el ataque espiritual, sino que lo ocupa el Señor Dios Todopoderoso. Entonces le estás quitando la autoridad a Satanás sobre tu vida. Así que entiende en esta mañana que la adoración es la declaración de que solo Dios gobierna nuestra vida. Y que ningún plan, absolutamente ningún plan del enemigo, absolutamente ningún plan puede prevalecer por encima de la voluntad de Dios para tu vida. Ningún plan. Aunque tú hayas cometido un delito, dice la palabra del Señor que aunque nos equivoquemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Santo. A veces, aunque te equivoques y aunque sí tengas la culpa, Él es tan bueno que sigue peleando por ti. Él es tan bueno que te da la mano y te saca a un lado y pelea por ti. Aleluya. Mientras el pueblo cantaba, ¿sabe qué hizo el Señor? Confundió a los enemigos y ellos comenzaron a destruirse entre sí. Y aquí quiero contarle algo muy especial. Ayer le preguntaba a Nasa, ¿tú qué crees que pasa cuando cantamos? Así funciona el reino espiritual, mi hermano. Cuando Dios se manifiesta, las tinieblas se destabilizan. Es que cuando tú y yo levantamos una adoración genuina, el enemigo se confunde y pierde el control. Aquí han llegado muchos jovencitos que les gusta la alabanza. Y no porque, bueno, no sonará tan profesional, pero no es ni siquiera porque suene bien o mal. Es porque la alabanza redarguye ese demonio que tienen por dentro. Porque a Satanás no le gusta que adoren al Señor, porque él quería robarse la adoración para él. Cuando él ve a alguien adorando de corazón, sabe que no lo puede atacar. Cuando nosotros adoramos y la presencia de Dios se manifiesta, entonces el enemigo tiene que retroceder. Los demonios se incomodan. Se rompe una atmósfera espiritual que ellos intentan crear, porque ellos entran aquí y uno dice el culto estuvo pesado, porque ellos intentan crear una atmósfera fea, horrible, oscura, para que no logremos sentir la presencia de Dios. A veces tú llegas desanimado, sin ganas de adorar, enojado porque el pastor te dijo que no llevas la vida cristiana que llevas. Eso lo hace Satanás para que tú no sientas su presencia. Cuando nosotros adoramos, Él pierde terreno en la mente y en el corazón. Y entonces es cuando tú adoras, se cambia el problema y se cierran puertas de ansiedad, de ira, de derrota, de desesperanza, y se abren puertas espirituales de bendición. Pero solo cuando tú adoras con tu corazón. Y cuando tú adoras, se activa la guerra espiritual de parte de Dios. Pero entonces es cuando Él confunde al enemigo, lo desarma y lo hace retroceder. Cuando Judá llegó al campo de batalla, todos los enemigos estaban muertos. El pueblo ya no tuvo que pelear. Solo recogieron el botín de guerra, el oro, la ropa, la riqueza y toda la abundancia. Les tomó 3 días reunir todo lo que había en el campo. Después de eso regresaron a Jerusalén cantando y adorando. Y el valle donde recogieron las bendiciones fue llamado Valle de Beraca, que significa valle de bendición. ¿Saben una cosa? Rápidamente, esta historia nos enseña que cuando no sabemos qué hacer, debemos buscar al Señor. En el verso 3 y 4 lo dice. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló y su rostro lo inclinó para consultar a Jehová. ¿Cuántas veces cuando te sientes confundido, vienes y ni siquiera pones cuidado de la prédica, estás con un dolor de cabeza, pero se te olvida tirarte de rodillas y decirle al Señor, toma el control de mi situación porque no lo entiendo? La verdadera sabiduría, escuche esto, comienza reconociendo que tenemos limitaciones y que Dios es soberano. Lo que parecía insuperable deja de ser el centro y Dios vuelve a hacerlo cuando tú te humillas. Cuando tú buscas al Señor en medio de la crisis y bajas la cabeza y callas tanta prisa. Aleluya, dele una alabanza al Señor.
A veces nosotros hacemos las cosas al revés. Queremos comprar una casa, vamos y la miramos y después pedimos la guía del Señor. Busca la guía divina antes de moverte. No te muevas sin su dirección. Cuando tú dejas que el Señor te dirija, Él va a abrir caminos. Él va a consolidar sus promesas. Y Él va a proveer de toda táctica para que ese propósito tú lo puedas lograr. Pero cuando tú haces las cosas al revés, no culpes al Señor. Porque te robaron la plata, porque hiciste un movimiento que no debías hacer, porque estabas mejor en un lugar y estás ahora en otro. No culpes al Señor si no lo involucras en tus decisiones. Amén. Muchas veces en medio de las dificultades queremos saber, ¿será que sí se va a sanar? ¿Será que sí me va a salir el trabajo? No necesitas saber todas las respuestas. Lo único que tú necesitas es doblar de rodillas y decirle: Señor, yo no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti, aunque no sepas la respuesta. Aleluya, aleluya. La adoración abre el camino a la victoria, verso 21 y verso 22. La adoración fue la llave que abrió la victoria al pueblo de Israel, la victoria de Josafat. Mientras muchos reyes confiaban en sus espadas, él confió en la adoración de su pueblo. Ayer Nasa le decía algo a Lisandro: ¿qué voz tienes? Pero entiende que esa voz no te la dio Dios para cualquier cosa. Y así se lo digo a los que tienen linda voz y a los que no la tienen también. Si usted abre su boca y sale sonido, dele gracias a Dios, porque yo un día casi me quedo muda. Y usted no sabe lo triste que es no poder que la gente lo escuche a uno. Josafat confió en la presencia de Dios. Cuando llegó el momento de enfrentarse al enemigo, él no puso soldados al frente, sino que él puso cantores. Y esa decisión fue un acto de fe total, porque nadie canta en medio de la guerra a menos de que esté convencido que Dios ya le dio la victoria. ¿Sabe una cosa? A mí no me interesa si está el hermano Edwin por la fe viendo. Él dice que yo cuento siempre este testimonio, y no voy a dejar de hacerlo, porque el nacimiento de mi hijo cambió mi vida. Yo nunca había visto al Señor obrar en un ser humano como lo hizo con él. Porque uno, cuando es joven, no se acerca a los milagros. Uno ve los milagros cuando tiene sus hijos. Y mi hijo fue mi primer milagro. Mi hijo fue mi primer milagro. Yo estaba muerta del pánico, pensando que se me moría. Mi esposo es testigo que yo entraba cantando, aunque se me arrugaba la garganta y no me salía la voz. Es que, mi hermano, la adoración no es solo un acto religioso. Entienda que la adoración es un arma espiritual. Y reconocer cuando tú adoras que Dios está peleando por ti. Porque cuando tú adoras, recuerdas quién es el que pelea por ti. En el verso 15 dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Adorar en medio de la batalla nos recuerda que no estamos solos. La guerra no depende de tus fuerzas. La guerra no depende de cuánto dinero mandes a Venezuela. La guerra no depende de cuántos exámenes pagues. La guerra no depende de cuántos días te gastes trabajando y desgastes tus fuerzas buscando el dinero. No depende de cuántos televisores vendas o si vendes tu celular todos los meses. De eso no depende la guerra. La fuerza viene de Dios. La fuerza viene de Dios. Cuando ellos entendieron que la guerra no era de ellos sino de Dios, entonces algo cambió y dejaron de mirar el ejército, el tamaño de ese ejército, y comenzaron a mirar la grandeza del Señor. Y es que la adoración tiene eso: reorienta tu corazón. Yo recuerdo que cuando mi niño estaba en la UCI, yo le cantaba: Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti
nada te faltará. Entraba y le cantaba esa canción todos los días. Cuando tú estés viendo morir tus finanzas, cuando estés viendo morir tu matrimonio, aunque te hayan desahuciado, dile al Señor: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, Él no me va a fallar. Haga realidad esa alabanza en su vida, porque si hay algo de lo que yo le puedo decir de andar con el Señor, es que Él no te va a fallar. Es que aunque el sol parezca muy oscuro, aunque no tengas el plante del día, aunque no tengas para pagar el arriendo, aunque parezca que toda la cena está vacía, Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar porque te cuesta creerlo. Porque es que mientras tú adoras, Él actúa. Lo que hace la alabanza es que eleva tu mirada por encima del miedo y te ancla la certeza de que Él va delante de ti, pelea tus batallas. Y le tengo una noticia: Él nunca pierde. Pero no se olvide de seguir adorando al Señor después de la batalla. Sigue adorando después de la guerra, aunque veas cumplida tu bendición. Sigue adorando. Cuando ellos terminaron la batalla, fueron a Beraca, valle de bendición, y allí bendijeron al Señor. La adoración no es solo para tiempos de necesidad. Yo no sé si usted lo crea. También es para los tiempos de victoria. El pueblo de Israel había aprendido que no terminaban, que la adoración no termina cuando la batalla acaba. Al contrario, se profundiza. Porque cuando tú ya has ganado la batalla, cantas con gratitud, adoras con libertad, alzas tus manos y adoras y levantas tu corazón. Porque antes estabas atado, amarrado. Cuando tú adoras después de la victoria, estás reconociendo al Dios de la victoria. Y entonces cuando tú empiezas a adorar, haces de tus cicatrices un altar, de tus valles un testimonio y de tus victorias una canción de gratitud. La mayoría de cánticos en la Biblia son cánticos de gratitud porque Dios dio una respuesta. ¿Cuántos cánticos le has compuesto al Señor? Cuando tú adoras después de la victoria, le estás diciendo al Señor: tú eres el centro aún después de mi milagro. Sigue siendo Dios. Yo no vine solo por la sanidad. Yo no vine solo para que me dieras plata. Yo no vine solo para que me dejaran servir. Yo vine porque reconozco que sin ti yo no soy nada. Yo reconozco que tú eres el Dios de mi milagro, de mi vida, de mi existencia, de mi futuro. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Yo no sé si hay alguien aquí que esté pasando una batalla o ya se acostumbró a vivir tanto en la batalla que ya ni le duele. Yo creo que se ponga en pie en esta hora. ¿Sabe una cosa? Hoy, como en los días de Josafat, Dios te está recordando que las batallas más grandes no se ganan con tu fuerza, sino con un corazón que sabe adorar.
Yo quiero invitar a alguien que esté pasando por una tribulación difícil, usted o su familia, que venga a este lugar en esta hora, en el nombre de Jesús. Venga a este lugar. Si usted tiene un familiar enfermo, si usted está pasando por una crisis económica, si alguna situación en su vida no se está dando como a usted le parece, venga a este lugar. Póstrese delante de la presencia del Señor. Quizás estás pasando algo que te supera. Estás viviendo una guerra interna. Estás viviendo una situación familiar insostenible. Una carga que parece muy difícil de vencer. Pero sabe una cosa, mi hermano, el mismo Dios que peleó por Judá está aquí esperando a que haga lo mismo que Josafat. Buscarle, confiar y adorar aunque no entiendas nada. No estás negando tu realidad arrodillándote a los pies de Cristo. No estás negando lo que estás pasando. Estás afirmando que Dios es más grande que tu dificultad. Así que levanta tus manos en esta hora. No lo hagas por costumbre. Hazlo como una señal de que te rindes. Cuando los soldados van a la guerra y sueltan el fusil y alzan sus manos, están diciendo: yo me rindo. Eso es lo que tú haces aquí cuando levantas tus manos. Le estás diciendo: hoy me rindo delante de tu presencia. Eres más grande que yo. Eres más poderoso que yo. Tienes el control de mi vida, Señor. Tienes el control de mi vida. Cuando tú levantas tus manos y adoras, entonces el cielo se mueve y las fuerzas que no tenías regresa, y la victoria que no estás viendo empieza a gestarse, incluso antes de que puedas verla. Hoy levanta tu valle. Si ya pasaste por una situación y no has levantado tu valle de bendición, ven y adora. Porque aunque todavía no hayan lágrimas, aunque el enemigo todavía parezca fuerte, el Señor pelea por ti. Dígale: Señor, yo confío en ti. Mientras tú adoras, el Señor va a obrar en ese esposo inconverso. El Señor va a obrar en tu enfermedad. El Señor va a obrar en tu tristeza. El Señor va a obrar en tu familia. Porque la guerra no es tuya, sino de Dios. Dígale: Señor amado, en esta hora yo vengo delante de ti, Padre, porque reconozco que yo sin ti no soy nada. Yo no sé qué hacer, yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo dar el siguiente paso. Yo no sé si tú has pasado por luchas, por temores, por momentos que no sabes qué camino tomar. Pero hoy decide levantar tus ojos al cielo y decirle: Señor, mis ojos están puestos en ti. Mis ojos están puestos en ti. Señor, yo te entrego toda batalla, todo peso, toda preocupación. Pelea por nosotros, Señor. Pelea por nosotros, Jesús. Pelea por nosotros. Venga alguien más que necesite que Dios pelee por usted. Venga, salga de su silla. Usted ha venido acá y necesita que Dios pelee su batalla. Salga de allá. Venga hasta acá. No deje el orgullo a un lado. Usted necesita que esa batalla que usted tiene, que usted trajo, esa batalla que usted está pasando, que parece que está solo o sola, necesita que Dios meta la mano en esta hora, en su enfermedad, en su tristeza, en su agonía. Vamos, venga hasta acá. Aquí está el Señor en esta hora, ministrando la presencia de Dios. Está el Espíritu Santo. Acá hay una esposa que quiere tirar la toalla. Y el Señor le dice: esa pelea no es tuya, esa pelea es mía.
Acá hay jóvenes que quieren tirar la toalla. Acá hay mujeres con heridas, con falta de perdón. Acá hay gente que necesita que Dios pelee la batalla. Es de valiente reconocer que necesitas que Dios meta la mano allá. No puedes esconderte hoy más. Ya basta de esconderte detrás de las redes sociales, detrás de esa cáscara de autosuficiencia. Deja que Dios pelee. Deja que Dios pelee. Deja que Dios pelee por ese varón, por ese matrimonio, por esa mujer. Deja que Dios pelee. Eso es, ahí está la presencia de Dios. Suelte, suelte. Suelte, 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 suelte ahí. Deje que la presencia, eso es. Hay batallas que usted no va a pelear físicamente. Hay batallas que Dios va a pelear por usted. Hay guerras que Dios va a vencer por usted. Y usted no se va a dar cuenta cómo y dónde Dios lo hizo, pero Dios lo hará. Eso es, adore, adore, adore. No me mira a mí, yo no tengo aquí el secreto y la receta. Cierre sus ojos, abra sus labios y dígale: Señor, gracias Señor por lo que estoy viviendo. Gracias Señor Jesús. Oh Señor, este dolor, gracias Señor. Esta enfermedad, gracias Señor. Esta pérdida, gracias Señor. Pero adore en esta hora, no sea estático, adore a Dios. La hermana lo estaba diciendo, si hay algo que al diablo no le gusta, es que el pueblo adore. Y la adoración no necesita de música. La adoración no necesita de cántico. La adoración necesita de ese corazón, de esas lágrimas, de ese agradecimiento, de ese dolor. Eso es, adore, adore. Adore, adore. ¿Sabe lo que le gusta al diablo? Que usted cierre su boca. Eso es. Al diablo le gusta que usted no abra su boca. Porque cuando usted abre su boca para adorar a Dios, las tinieblas huyen. Cuando usted abre la boca para adorar a Dios, hay una declaración de guerra. Eso es, abra su boca. Abra su boca, abra su boca. Abra su boca. Porque el enemigo lo que quiere es tenerse la cerradita. El enemigo quiere que usted calle. El enemigo quiere que usted se distraiga. Eso, ahora vamos. Abra su boca. Abra. Eso es adoración. Abra. Vamos, dígale algo al Señor hoy. Hágalo. Yo desato en el nombre de Jesús las bocas cerradas. Y lo que te está atando en esta hora, te desata en el nombre de Jesús. Lo que no te permite adorar, te suelta en esta hora, en el nombre de Jesús. Toda pereza, toda apatía espiritual, toda murmuración y ojo abierto para el chisme, se cierra ahora. Abra su boca, que mientras usted abre su boca, Dios provee. Dios provee. Estás pasando una escasez en tu casa. Abre tu boca y adora. Eso es. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores del Espíritu y verdad? Oh, ya estoy viendo 1, 2 ahí. Están ahí adorando. Oh, ¿a qué vino a este lugar usted hoy? Señor, tócalo. Señor, rompe cadenas. Señor,
Aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Te está tocando, te está diciendo, no estás sola, no estás solo. Yo todavía tengo un propósito contigo. Has fallado, adórame. Has pecado, adórame. Eso es. Alguien ya está entendiendo. Suelte, 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 suelte. Eso es, vamos, vamos, eso es, suelte, hijo. Suelta la adoración. Este pueblo es creado para mí. Mis alabanzas publicará. Eso es, hijo, adora, adora, adora. Vamos. En esa temporada que estás viviendo, adora a Dios. No es por tus fuerzas, no es en tu pensamiento. Cuando Él queda en silencio. Aquí está trabajando Dios. Trabaja, está trabajando para ti, hija. La iglesia solo debe adorar hoy. La iglesia solo debe adorar hoy. Basta solamente esperar. El diablo está derrotado. El diablo está avergonzado. El diablo es un mentiroso. El diablo es padre de mentira. El Señor lo reprenda. Porque la gloria y la honra solo se la lleva el Señor. Adóralo en tu tristeza, adóralo en tu escasez, adóralo en tu incertidumbre, en tus dudas. Adóralo, 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 vamos. Si estás llorando, alaba. En tu dolor, en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No sabes lo que está pasando, no solo adora, solo adora. Abre tus labios y adora a Dios. Él va al frente, Él va al frente, Él va al frente. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Aleluya. Hoy puertas se abren. Hoy puertas se abren. Trabaja para los que confían. Que salga de ti una adoración genuina. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Levanta tus manos y alaba a Dios. Tu victoria llegó. Alaba a Dios. Eso es. Alaba a Dios. Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiesa, toda rodilla se dobla y confiesa que Jesucristo es el Señor. Alaba, 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 alaba. Necesitas de un milagro. Necesitas que la perturbación se rompa. Alaba, 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 alaba. En el nombre de Jesús. Escuche. Van a haber milagros en esta tarde por su alabanza y su adoración. ¿Aló? Van a haber milagros en esta tarde por su alabanza y su adoración. Usted quiere ver un milagro en su casa. Usted quiere ver un milagro en su familia, en usted mismo. Bueno, yo le invito ahora que alabe. Esa es fe. Esa es fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Vamos, dele gracias a Dios por lo que no ha recibido, pero que ya lo ve por la fe. Esa sanidad viene porque tú adoras. Esa provisión viene porque tú adoras. Esa respuesta viene porque tú adoras. A tu Dios alaba, alábalo en la prueba. Se levanta alguien. Señor, alaba tu alabanza.
Espíritu de tristeza es reprendido en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión es reprendido. Espíritu de doble ánimo es reprendido. Espíritu de mentira es reprendido. De orgullo, de altivez, de duda. A tu Dios alaba, alábalo en la prueba. Eso es. Alaba tu alabanza. Sube al trono de Dios. Eso es. Sube el volumen. Sube el volumen. Vamos, sube el volumen a esa alabanza. Alábalo en la prueba. Al Señor alaba. Porque así de grande será la victoria. Así de grande será la victoria como tú alabes. Y alábalo en la lucha. A tu Dios alaba. Va a haber victoria en casa. Alábalo en la prueba. Al Señor alaba tu alabanza. Sube al trono de Jehová. Esa alabanza sube, 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 sube. Dios alaba, alábalo en la prueba, al Señor alaba. Suba, suba, suba. Sube al trono de Jehová. Y alábalo en la Suba, suba, suba. al Señor Que suba su alabanza, hija. alábalo en la prueba, al Señor alaba tu alabanza. Que suba su alabanza, hija. Sube tu alabanza, súbela, súbela. Súbela. Alábalo en la lucha, al Sube, Señor sube, sube, sube. alábalo en la prueba, al Señor alaba tu alabanza. Sube al trono de Jehová. Sube, sube, hija, sube, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, no estás sola. No estás sola. Hoy Dios te confirma el pacto que hiciste. Alaba en tu aflicción. Eso es. Habla en lenguas ahora. Porque Dios habita en tu alabanza y en la soledad. Alaba cuando no puedes más. Alaba y en la adversidad. Solo alaba a Dios. Escuche. En la lucha. Alguien tiene una presión del enemigo. Alguien ha venido que se ha sentido oprimido, empujado por las tinieblas. Alguien ha sentido que Satanás ha venido metiéndose en su vida, en lo que sea. Yo quiero orar por usted. Venga, venga. Si hay alguien que tiene una presión del enemigo, pase hasta acá. Alguien que ha sentido débil, desanimado, alguien que ha sentido que no vale la pena seguir, levántese un momentico acá y quiero orar por usted. Venga hasta acá. Hágase espacio, hágase espacio. Diga, hermano, yo quiero pasar. Déjeme que esa oración es para mí. Mira, ahí viene un